Dios les siga bendiciendo. ¿Cuántos acá, mientras se acomodan, yo les pregunto, cuántos tuvieron la oportunidad de adorar a Dios? Y hermoso, ¿verdad que sí? Pero hay cosas mejores que eso, ¿verdad que sí? Verdaderamente, aunque uno lo diga de manera jocosa, no hay nada mejor, no hay absolutamente nada mejor que adorar a Dios. Ya se ha dicho muchas veces y lo creemos, esto es solo un ensayo, porque cuando estemos en la presencia del Señor, eso es lo que haremos, adorarle por la eternidad. El día de hoy quisiera compartirle un tema que tiene que ver mucho con lo que hacemos nosotros y con lo que resultará de eso que hacemos. Y el tema que les quiero compartir se llama Construyendo Prioridades Bíblicas. Para esto me gustaría que fuésemos al libro de Ageo, el profeta Ageo, y en el capítulo 1 estaremos leyendo los versículos del 1 al 8. Ageo del 1 al 8. Espera un momentico a los que quieran leerlo de sus Biblias. Me parece que todos lo tienen. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en sacos rotos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Oremos. Gracias, Señor, una vez más por tu presencia, porque sabemos que, como tu palabra dice, estamos reunidos en tu nombre y tú desciendes, tu presencia desciende en medio de nosotros. Hemos venido con la intención clara, Señor, de alabarte, de glorificarte, de reconocerte, Señor, desde el principio de la semana como nuestro Señor, y asimismo también de oír tu palabra. Por eso rogamos, Señor, que sea tu palabra la expuesta aquí, que mi humanidad quede a un lado, Señor, y tu Santo Espíritu sea, Señor, quien tome control de toda palabra. Por Cristo Jesús yo te lo ruego. Amén. Antes de darle inicio formal a esta meditación, quisiera decirle que hoy es el mejor momento para que comencemos a definir prioridades. Pero ese mejor momento no necesariamente porque estemos a principio de año, sino porque hoy es hoy. O sea, hoy siempre será el mejor día para tomar decisiones que resulten en cambio positivo para nuestras vidas. Los chicos que están en gimnasio y eso, me da añoranza, yo estaba antes, siempre han oído de eso. Yo voy a comenzar el gimnasio, sí, el lunes, pero el lunes siempre lo dicen el miércoles. O sea, la idea es como tener como varios días para que se pase la fiebre. Igual lo que vamos a comenzar la dieta, sí, yo voy a comenzar la dieta, pero yo lo digo el miércoles para comenzar el lunes. En este caso no lo vamos a hacer así. O sea, la idea es que podamos meditar en la palabra de Dios y comenzar hoy a aplicarla, no mañana, sino hoy. El libro de Ageo fue escrito por el mismo profeta Ageo y se escribió más o menos unos 530 años antes de Cristo. La situación que el pueblo judío estaba viviendo era que estaban en Babilonia y por un decreto del rey Ciro, Darío en este caso, le dieron la libertad y pudieron regresar a su tierra. El pueblo de Israel, los judíos, no comenzaron mal. Apenas 1 o 2 años luego de llegar a Jerusalén, ellos comenzaron la obra del templo, porque el templo estaba destruido. Y luego de iniciar las obras, la obra del templo, pasaron 2 inconvenientes. Primero fue que los vecinos se opusieron, o sea, a otros pueblos, y aún peor que la oposición de los vecinos,
fue que por dejadez, por indiferencia de ellos, simplemente dejaron de insistir en la obra de Dios. Ellos simplemente dejaron el ministerio, como pudiéramos llamarlo, que en el caso de ellos era construir el templo. Al ver esto, Dios que estaba pasando, levanta a hombres para llamar la atención de su pueblo, y uno de ellos es Ageo. Ageo, la misma persona que escribe el libro y quien hizo unas cuatro profecías en el libro, y todas en la misma dirección, en la construcción del templo. Si nosotros tratamos este relato y buscamos la manera de traerlo a los tiempos presentes, veremos que hay mucha similitud. La indiferencia que estamos viviendo es la que nos hace enfrascarnos en nuestras vidas, nos está haciendo vivir de una manera individualista. Y ese individualismo entonces hace que nosotros vayamos perdiendo las prioridades, así como lo hizo el pueblo judío, que en vez de enfocarse en el trabajo de Dios, pues entonces todos ellos lo que estaban haciendo simplemente viviendo en sus propias casas y viviendo sus propias necesidades. Dos ejemplos que yo quisiera traerles sobre lo que es el individualismo son los siguientes. Primero es la famosa tecnología, las redes sociales. Siempre se toca ese tema. Las redes sociales sabemos que no son malas, pero las redes sociales están haciendo mucho antisocial, o sea, una contradicción, porque las personas se están enfrascando en ese pedacito de plástico y metal y vidrio, o sea, en ese celular, y están dejando de percibir lo que a su lado está pasando. O sea, vamos a un concierto o cualquier otra actividad artística y lo que menos hacemos es disfrutarlo, porque entonces estamos grabando. O sea, yo no quiero decir que sea malo ni bueno, yo prefiero disfrutar el concierto, que quise estar grabando con un vaso de entendido, yo que tengo uno medio malo, o sea, que me queda bueno, entonces no lo voy a coger para eso. Pero eso es lo que está pasando. Por otro lado, hay quienes van a una cena y hasta se les enfría la cena porque se encargan de tomar la foto de la pared, de la foto, de las flores, de la mesa, de la cena, y terminan haciendo todo menos cenando. O peor aún, salimos con la familia y lo menos que disfrutamos de nuestra familia, porque estamos entonces buscando en Facebook que fulanito se compró un carro, que fulanito hizo esto. Entonces, esto que estamos viviendo es una muestra clara que ese problema que estaba viviendo el pueblo judío lo estamos viendo ahora. Otro ejemplo que les quiero mostrar sobre el mismo individualismo es uno que tiene que ver con ver nuestras propias necesidades. Y cuando les hablo de necesidades, no necesariamente quiero decir de quizá un problema económico, que necesito 100,000 pesos, 200,000, lo que sea, o 500 pesos, o quizás si tengo un problema de salud. La necesidad la vamos a llamar como cualquier situación que yo quiera resolver. Por ejemplo, estamos en una fila de un banco o otra institución quizás más fácil de violar en cuanto a la fila, y hay como 100 personas adelante, y yo busco la manera y me pongo adelante. Muy bien. Para mí entonces no importa que esas 100 personas que estaban en la fila estaban desde las 6 de la mañana, yo resolví mi problema, ellos que se la buscan como puedan. Eso es individualismo. O para lo que manejamos, cuando estamos en una calle, en un semáforo, y resulta que viene un verdugo de atrás, se vuela 25 carros en vía contraria y se pone adelante atravesando. O sea, el señor está provocando más tapón, un posible accidente, pero él resolvió su problema. Porque él pasó adelante, cuando viene el verde, todo el mundo se queda atrás por el tapón que dejó y él pasó. Eso es individualismo. Eso es lo que nosotros estamos llamados a definitivamente no hacer. Luego de estas aclaraciones de lo que estaba pasando en el pueblo judío, que como les comenté es básicamente lo mismo que estamos viviendo ahora, quisiera entregarles 3 verdades bíblicas. 3 verdades que nos van a ayudar a poder establecer prioridades bíblicas, prioridades que tengan trascendencia, que vayan desde acá hasta la eternidad, prioridades que Dios en un momento pueda aplaudir. Y la primera es que Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Para esto yo quisiera compartirles nuevamente el versículo del 2 al 4 del mismo texto que tocamos, que dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros? ¿Para habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Verdaderamente el pueblo judío no estaba en plan en ese momento de servir a Dios.
Ellos estaban envueltos en sus distracciones, en su diario vivir. Estaban cada uno literalmente metidos en su casa y por tal razón no podían ver algo aún mejor que podían hacer, el servirle al Señor. Pero qué bueno es Dios, que sabiendo cómo somos nosotros, nuestra poca posibilidad que tenemos de buscarle, Dios nos llama. Dios no simplemente nos ve cometiendo errores y anda como un juez simplemente juzgando, sino que Dios, por amor a su mismo nombre, nos llama la atención para que nosotros podamos cambiar ese camino de lo mal hacia Él. Yo quisiera compartirle un verso que está en Romanos 3, el 11 y 12. Este verso habla un poquito, por si acaso quedó una duda de que si hay personas que podemos buscar a Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice Romanos 3, del 11 al 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios definitivamente toma la iniciativa y la toma primeramente llamando nuestra atención. Y este sería el siguiente punto. Dios llama nuestra atención. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Este es un llamado muy serio, hermano. O sea, Dios le está llamando la atención al pueblo judío con mucha fuerza. Él está reclamando por qué han abandonado su obra y por qué están todos enfrascados en su propio mundo, en su propia casa. Pero a la vez es un llamado de amor. Es un llamado de amor porque independientemente de la forma como uno llame, lo importante es la intención, y la intención de Dios siempre va a ser buscar el bienestar de nosotros. Yo quisiera darle un ejemplo personal en cuanto a lo que es un llamado de amor. Muchos saben que yo tuve un accidente casero, o sea, yo me caí hace unos 4 meses y como el dolor era muy fuerte, inmediatamente fue en la mañana, inmediatamente salí con mi esposa para el médico, salimos para la emergencia específicamente. Y cuando llegamos allá, pues me atendió una doctora, hizo lo que debía hacer, llamamos a un ortopeda, hizo lo que debía hacer. Y yo de mi parte hice lo que debía hacer también. Me tomé una radiografía, me tomé los medicamentos, me inyecté, todo lo demás. El siguiente domingo, cuando vengo a la iglesia, lógicamente sin poder tocar, el hermano Henry, que estimo mucho, me saluda como siempre. Y luego de saludarme, al instante prácticamente, él se percata de que hay una condición como anormal en mí. Me dice, ¿pero qué te pasa? Yo le explico. Cuando yo le doy la explicación, él no queda conforme y comienza a entrevistarme. ¿Qué tú hiciste? Hiciste esto, hiciste aquello. Hay un estudio que se llama resonancia de tejidos blandos. Si me equivoqué, tienen que perdonarme, porque yo no soy médico, pero creo que es eso. Y él me pregunta, ¿te hiciste la resonancia de sonografía, perdón? Una sonografía de tejido blando. Yo le dije, no, dice, te voy a sugerir que te la haga. Ese llamado de amor, porque yo no le estaba diciendo a él que me ayudara, él fue que decidió llamarme la atención. Ese llamado de amor me llevó a mí a conocer mi verdadera situación, porque resultó que ese estudio sí determinó lo que yo realmente tenía, que terminó a fin de cuentas en una operación. Entonces, viendo este tipo de llamado, yo le pregunto, ¿cuál de aquí no quisiera que le dieran un llamado de amor? Eso es verdaderamente lo mejor que Dios puede hacer, independientemente del medio que use. En este caso, Henry lo hizo con mucha amabilidad. Dios es soberano, en un momento lo hará con mucha amabilidad, en otro momento pues quizás moverá una tecla más que otra, pero a fin de cuentas siempre será un llamado de amor. Eso mismo fue lo que Dios hizo con el pueblo judío. Dios, al notar la situación de ellos, la indiferencia, Dios decide no simplemente dejarlo así, indiferente en sus casas, sino que Dios decide llamarle la atención para que puedan retomar el camino que ya hace unos años ellos habían comenzado y por indiferencia habían dejado. Luego de este llamado de amor, hay otra parte, y sería como una contraparte, y es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y sería el punto B, que dice, Dios espera que tú decidas. Ya sabemos que estamos mal en una u otra área de nuestra vida. Lo sabemos porque Dios nos llamó la atención, no porque nosotros tengamos la actitud ni el conocimiento de saberlo. Dios nos llama la atención y ahora viene la parte de nosotros. Tenemos que decidir. Tal como se ha dicho en este mismo púlpito, quizá unas miles de veces,
Dios es un caballero, Dios no obliga. Dios simplemente, y quizá no debería usar la palabra simplemente, porque un llamado así no es simple. Es un llamado, y si viene de Dios es un llamado imperativo, es un llamado todopoderoso y toda la característica de Dios que podamos darle. Pero Dios nos llama y Él está esperando que nosotros tomemos la decisión. Él nos da la oportunidad de nosotros mismos reflexionar en lo que hacemos y simplemente verificar si lo que nos está dando es mucho mejor. Si nosotros entendemos que no es mejor, como mucha gente entiende, pues entonces optará por tomar su propio camino. Si entendemos que es mejor, que esa es la verdad, entonces Él está esperando que decidamos optar por el llamado que nos está dando y hacerlo realidad en nuestras vidas. Yo quisiera que fuéramos a la Biblia, al Nuevo Testamento, a Mateo 13, en el capítulo 44. Mateo 13, capítulo 44. Yo le tengo que confesar que esta porción me gusta mucho. Me emociona mucho leerlo. No porque yo esté logrando nada de esto, sino porque mi petición es que Dios me ayude a tener esta actitud. Esta es la parábola del tesoro escondido, y dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo pregunto, ¿habrá otro ejemplo de mejor toma de decisión que este? O sea, ¿pudo él haber tomado una mejor decisión que la que hizo? Yo no creo, definitivamente no. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que nosotros tomemos la mejor decisión, una decisión que sea bíblica, una decisión que tenga frutos espirituales. Ya vimos que Dios es quien toma la iniciativa, y toma la iniciativa llamando nuestra atención. Y además está esperando que nosotros tomemos una decisión. Dios también quiere una segunda cosa. Dios quiere que evaluemos nuestros caminos. Dios quiere que evalúes también tú tu camino. Si somos un poquito honestos, nosotros sabremos que no es la tendencia del ser humano de obedecer a la primera llamada. En el libro de Ageo vemos que Dios primeramente le dice a ellos que porque han abandonado su casa, y luego le hace meditar en lo que está pasando. Dice versículos 5 y 6: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, el que recibe su salario, que no está sembrando porque no tiene tierra, entonces como si tuviera un bolsillo pichado. O sea, no les rinde, en buen español, en buen cibaeño. ¿Por qué Dios le hace esa declaración? ¿Por qué lo invita a reflexionar? Porque Dios sabe que nosotros, como le decía, no tendemos a atender, valga la redundancia, al primer llamado. Es tan así que el mismo Moisés, cuando Dios lo llama, le pone excusa, le dice: Señor, yo soy tartamudo, ¿en nombre de quién voy a ir? Jonás lo hace diferente. Jonás, Dios lo manda para Nínive, que está a 800 kilómetros desde Jope, y él simplemente coge 3,000 kilómetros para el otro lado. O sea, no tan diferente, sino simplemente lo contrario por 4 veces. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros, y no quisiera que jugáramos mucho a Jonás, porque puede ser que nosotros seamos quizás un poquito más tercos que Jonás. Dios sabe que nosotros no estamos en la capacidad de posiblemente atender el primer llamado, y por eso Dios se toma el tiempo, agota los recursos de invitarnos a reflexionar. ¿En qué podemos nosotros reflexionar? Primeramente, en nuestros esfuerzos. Evalúa tus esfuerzos. Cuando yo le extiendo la invitación de evaluar los esfuerzos, sus esfuerzos, la idea es que podamos ver si nosotros nos estamos esforzando duramente
por aquello que nosotros queremos lograr, por esas prioridades. O si simplemente nos estamos esforzando, o si quizás ni siquiera eso. Hay muchos versos de la Biblia que hablan del esfuerzo. El esfuerzo no corresponde a nosotros, hermanos. Es a nosotros que nos corresponde. Dios espera que nosotros nos esforcemos. Y podemos ver en el libro de Josué, el capítulo 1, los versículos 6, 7 y el 9, la parte A. Josué, capítulo 1, 6, 7 y el 9, la parte A. Los voy a leer. Esfuérzate y sé valiente. Eso es Dios diciéndole a Josué. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice de nuevo en el 9, la parte A, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No es una sugerencia, hermanos. Dios no solamente está esperando que nos esforcemos, sino que nos lo está mandando. Y como le dije, el esfuerzo definitivamente nos corresponde a nosotros. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, porque somos humanos y es muy bonito decir, esfuérzate, esfuérzate, pero ¿y cuando las fuerzas nos faltan? ¿Y qué hacemos? ¿Se cae el plan de Dios? Dios es bueno y Dios tiene una respuesta para todas nuestras necesidades. ¿Cuándo lo creen? Dice el libro de Isaías en el capítulo 40, verso 29, Isaías 40, 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero no se queda ahí. Dice también Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, Efesios 6, 10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuánto da un amén con fuerza? Entonces, si sabemos que Dios nos manda a esforzarnos, si sabemos que nos corresponde por tal razón a nosotros esforzarnos, si sabemos que Dios nos da la fuerza cuando estamos flaqueando, entonces, ¿qué nos impide que nos esforcemos? ¿Verdad que vale la pena esforzarse? Ya yo les invité a evaluar los esfuerzos. Ahora yo quisiera hacer una segunda invitación, y es a evaluar los resultados. Evalúa tus resultados. Los esfuerzos o nuestro esfuerzo son muy importantes siempre y cuando estén enfocados en el objeto correcto. Porque si están enfocados en el objeto correcto, nos van a dar los resultados que estamos esperando. Esto definitivamente es todo lo contrario a lo que le estaba pasando al pueblo judío. Dice el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Ellos se estaban esforzando, dice la Biblia, sembráis mucho, o sea, era mucho que estaban sembrando, no era que se estaban arrancando el ombligo y que tiraban 3 semillitas y se acostaban en una sombrita, no, ellos estaban sembrando mucho. Ellos estaban sembrando mucho, pero estaban recogiendo poco. En cuanto a la comida, no dice la cantidad, pero con comer sabemos que estaban comiendo, pero no se saciaban. Entonces, el esfuerzo sin un propósito correcto no nos va a dar definitivamente los resultados que esperamos. Estos resultados que estaban viviendo el pueblo judío, pudiésemos encapsularlos en 2 aspectos. El primero sería lo físico. Ya yo le había comentado que Dios puede usar cualquier método para llamar nuestra atención. Dios es soberano. Nosotros simplemente salimos del polvo y venimos a tener valor por su creación, porque Él nos creó y más porque nos redimió, pero Él es soberano. Y si Dios mañana quiere, por ejemplo, nada que esté pasando, si quiere, por ejemplo, quitarme 4 meses de tocar guitarra para enseñarme algo, pues, ¿qué hago? Pedirle a Dios que me enseñe qué es para aprenderlo. Dios es soberano, Dios es soberano. En cuanto a lo físico, ya el pueblo estaba sembrando, no estaba cosechando nada, o sea, muy poco estaba recogiendo. Y así mismo, como le comentaba, Dios puede mover fichas, Dios puede mover situaciones.
palabra de Alejandro, él siempre dice que nosotros los cristianos tendemos a aprender más en la escasez. Cuando estamos en abundancia, posiblemente nos creemos un poquito como todo en control, como, pero yo estoy bien, una cuenta chévere ahí con mucho dinero, un trabajo estable, ni siquiera se me está enfermando la familia, o sea, y esa seguridad ficticia nos puede llevar a poco depender de Dios. Eso es un peligro. Nosotros estamos llamados a depender de Dios. Entonces, por eso Dios a veces mueve situaciones para que nosotros podamos volver a Él. Con eso no estoy diciendo que todo el que está pasando una necesidad es que Dios le está moviendo de una situación o que quizá... No. Si fuera por eso, Pablo hubiese sido uno de los mayores pecadores. O el mismo Señor Jesús, que dejó todo para venir a ni siquiera tener donde reposar su cabeza, como dice la Biblia. Es simplemente que nosotros podamos ver en la situación cuál es la voluntad de Dios. Eso no toca a cada uno de nosotros, hermanos. O sea, yo posiblemente no pueda definir la situación de Edward, o Edward quizás la de Daniel y viceversa, sino que cada quien en su situación debe buscar a Dios en oración, en estudio de la Biblia, posiblemente consultar con un hermano maduro de confianza y ver la voluntad de Dios en esas situaciones que podríamos estar pasando. Otro punto de vista para estos resultados que el pueblo judío estaba experimentando es el punto de vista espiritual. Este punto de vista tiene mucho que ver con lo emocional, porque dice en el verso que ellos comían y bebían y no se saciaban, que el jornal lo recibían como en sacos rotos, o sea, había como algo que faltaba. Se parece mucho a las personas que quieren hacerse una meta. Es muy bueno plantearse meta, es muy bueno. Pero hay personas que se plantean metas, las metas posiblemente se hacen egoístas. Entonces, cuando logran hacer esa meta, entonces el sabor posiblemente no es lo que esperaban. O quizás sabe bueno, pero se va rápido, porque la meta era egoísta, porque no tenían un propósito bíblico en cuanto a eso. Dios verdaderamente quiere que nosotros tengamos propósitos bíblicos, porque a la medida que nosotros tengamos propósitos bíblicos, entonces nosotros vamos a poder, a medida que logramos esos propósitos, experimentar lo que es una satisfacción plena, porque sería en Él mismo. Si tenemos prioridades correctas, definitivamente al alcanzarla tendremos una satisfacción plena. Quisiera continuar compartiéndole una tercera verdad que nos va a ayudar a tener prioridades bíblicas. Y es que Dios quiere que construyamos prioridades bíblicas. Dios quiere que construyamos prioridades bíblicas. Las prioridades en nuestras vidas también se han expuesto aquí. O sea, básicamente podríamos asumir que son bien conocidas por todos. Yo como quiera me voy a dar la tarea de refrescarlas. Todo cristiano debe tener, primero de todo primer, ¿a quién? A Dios. Esa debe ser nuestra primera prioridad. Primero de todo primero. En cuanto a esto hay poco que decir y mucho que hacer. Tener a Dios en nuestra vida como prioridad es la única respuesta lógica después de haber recibido el conocimiento de Cristo. Luego de haber sido adoptados como hijos de Dios, luego de reconocer su grandeza, luego de reconocer que Él lo que ha creado todo, incluyéndonos a nosotros, Él ha creado inclusive las cosas que nosotros no llegamos a ver en el espacio, el universo, o sea, todo fue creado por Dios. ¿Qué más nos queda a nosotros que tenerlo como primer lugar? No hay otra respuesta lógica más que esa. Yo quisiera apoyar este conocimiento en algunos versos. El primero es en Efesios 2:10. Por favor, vayamos a Efesios, capítulo 2, versículo 10. Y dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Como buenas obras podemos definir todo lo que le agrada a Dios. Y todo lo que le agrada a Dios parte de que le glorifiquemos. O sea, que cuando nosotros estamos sirviendo en la iglesia, estamos haciendo buenas obras. Cuando nosotros suplimos la necesidad de un hermano, también estamos haciendo buenas obras. Pero no solamente le estamos haciendo, sino que, como dice el verso, para eso fuimos creados. Dios no nos creó para que nos enfrascáramos en una casita, en un celular, en un espacio confinado, y no olvidemos de todo el alrededor, que también Dios lo ha creado. Así como Dios me creó a mí, lo creó a usted, creó a mi hermano, a mi hermana, a mi primo, a mis amigos. Y Dios quiere que nosotros, como fuimos creados, así mismo hagamos para buenas obras, que podamos cumplir con ese programa para el cual Dios nos creó. Hay otro pasaje que también les quiero compartir, está en Mateo, capítulo 6, en Lucas 10:27. Lucas 10:27 dice lo siguiente: eso hace referencia a una persona que Dios le hizo una pregunta a Jesús. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Yo le quiero llamar la atención con algo en este verso. Este verso es clave en este punto que estamos tocando, de poner a Dios en primer lugar. Dios está diciendo, eso viene de la ley, que debemos amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces yo le quiero invitar a que alguien, pueden tomarse una semana para eso, a que alguien busque en la Biblia otro objeto, otra persona quizás, que Dios haya dicho que la amemos con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Quizás la familia, quizás una hija. No. Eso está reservado solamente para Dios. El amarlo con todas nuestras fuerzas, el amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, está reservado exclusivamente para Dios. Y de ahí dependerán todas las demás cosas. Pero primero, el orden establecido por Dios. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Esto definitivamente nos dice a nosotros que Dios es el primer lugar. Esto y muchas cosas más, hermano. Ya le he compartido 2 versos que hablan de lo que Dios espera de nosotros. Pero tenemos que reconocer que vivimos en un mundo físico. O sea, estamos en el mundo, en la sociedad, en este precioso país. Y hay situaciones de necesidad que presentamos. Entonces pudiésemos decir, ok, yo voy a amar a Dios con toda mi fuerza, yo voy a hacer las obras para que me preparó, pero y lo mío, o sea, yo también necesito manutención. O sea, yo necesito también pensar que debo comer, que debo vestirme, que mi hija necesita un colegio. Eso es válido y a Dios no se le escapa nada. Vayamos a Mateo 6, el versículo 33, a ver cuál es la respuesta de Dios para esa inquietud que pudiera aflorar. Mateo 6, 33 dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios. Volvemos a lo mismo, primero Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Da tranquilidad ese verso. A Dios no se le escapa nada, hermano. Y definitivamente, absolutamente, cuando Dios nos mueve a un lugar, es porque es lo mejor para nosotros. Dios nunca nos va a llevar a un lugar donde vayamos a perder, aunque pudiera parecer, pero no. Dios siempre nos va a mover y nos va a invitar en su palabra a que estemos en el lugar donde Él está bendiciendo. Ya hablamos del primer punto, de lo que debe ser nuestra primera prioridad, y yo quisiera compartirle lo que debería ser para un cristiano la segunda prioridad, que es la familia. En esta prioridad yo quisiera hacer un paréntesis para introducir lo que es el trabajo. Pero el trabajo con el enfoque correcto. El trabajo como segunda prioridad dentro de la familia y con el enfoque correcto es cuando lo vemos como un medio de manutención, un medio de sustento. Como anda esa frase por ahí que dice que no trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar, sino trabajamos para vivir. No trabajamos, es al revés. Que no vivimos para trabajar, exactamente, trabajamos para vivir. Esa debe ser la filosofía de nosotros, pero esto no debe abrir en ninguna manera
puerta a la mediocridad. O sea, con decir que nosotros debemos ver el trabajo como un medio de sustento, y noten la palabra que estoy usando, medio. O sea, no es un fin, el trabajo definitivamente no es un fin, no debería ser el fin de un cristiano, pero sí es un medio. Debemos verlo como un medio, pero sin rayar en la mediocridad. Yo quisiera compartirles un versículo que nos va a ayudar a entender si podemos ser mediocres en los trabajos o no. Y está en Colosenses, capítulo 3, y quisiera que fuéramos al versículo 23. El versículo 23 dice de Colosenses 3, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pero yo quiero que vayamos un versículo atrás todavía al 22 para que tome un poquito más de sentido. Siervos, en este caso podríamos cambiar esa palabra por empleados. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, no la mitad, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En ese paréntesis que yo abrí, yo quisiera recalcar que nosotros los cristianos estamos llamados a ser excelentes. No luce, no se ve elegante que en una empresa el cristiano sea que llegue tarde. No se ve elegante que cuando estamos midiendo resultados, los resultados quizás más mediocres o más bajos sean los míos que soy cristiano. Porque ¿qué va a pasar? Ese cristiano, el que llega tarde, el critino le dicen. Porque la persona entonces aprovechan la situación, pero la están aprovechando con verdad. O sea, nosotros le estamos dando a qué hablar en vez de mostrar el carácter de Cristo. Entonces, es un llamado a, número uno, tomar el trabajo como lo que es, un medio de sustento. Y número dos, en ese medio hacerlo excelente. Hacerlo excelente. Cerrando el paréntesis, entonces entramos a lo que es la familia. Yo intenté buscar algunos versos que hablaran de la familia como segunda prioridad. La verdad no lo encontré. Puede que haya, yo no lo encontré. Pero sí veo ejemplos claros, principios que me lo muestran. Uno de ellos es el mismo llamado del Señor Jesucristo a la gran comisión, donde Él lo envía primero a Jerusalén, a Judea, a Samaria, a todos los confines de la tierra. O sea, Dios está haciendo un orden de prioridad de adentro hacia afuera. Es un principio que está dando. Y con los mismos discípulos. Cuando Jesús compartía las parábolas, Él no las explicaba, pero a sus discípulos sí se las explicaba. Esa era su familia. Y todavía dentro de los discípulos, Él tenía lo que eran discípulos cercanos. O sea, definitivamente Dios quiere que trabajemos de adentro hacia afuera. Yo no puedo pretender venir a la iglesia y estar en 25,000 ministerios y la iglesia mía, la familia mía, perdón, que no tenga sustento. Porque ¿qué me va a reclamar Dios? Mi familia. Yo no puedo pretender venir aquí y también tomar los mismos 25,000 ministerios y que se vea excelente y todo, y yo no comparta tiempo con mi familia, porque voy a perder mi familia y Dios me va a reclamar eso. Entonces debemos tener bien claro que la familia está en un segundo lugar, en un precioso segundo lugar, porque cuando uno dice segundo lugar podría sonar feo, pero es un precioso segundo lugar sabiendo que primero es Dios. La invitación final sobre poner la familia en segundo lugar sería que pudiéramos lograr aquello que dijo Josué en el capítulo 24, versículo 15, la parte B. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estuvo como medio flojito ese amén. Vamos entonces a decir el versículo completo. Vamos a decir esa parte, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 1, 2 y 3. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo creo que, yo estoy seguro que aquí todos quisiéramos tener esa promesa, tener ese principio, en nuestra familia. Segurísimo. No creo que una persona aquí se escape de decir que no quisiera que su familia completa y él sirvan a Jehová. Finalmente, como tercer lugar, tenemos lo que es la iglesia. Y vuelvo a lo mismo. Suena como un tercer lugar. Nadie quiere un tercero. Pero este tercero es muy interesante.
es muy interesante. Todo cristiano maduro, cristiano que está buscando la manera de agradar a Dios, que está tratando, luchando, batallando día a día, debería dar muestras claras de su prioridad hacia Dios y hacia la familia. Y eso, entonces nos deja el tercer lugar, que es la iglesia. Y yo quisiera como redefinir esa partecita de la iglesia a el trabajo en la iglesia. Dios siempre nos está llamando a que trabajemos para Él en el orden correcto. Es un privilegio, la verdad, y no es un cliché. Cuando uno toma la decisión de hacer algo para el Señor, y cuando digo algo, me refiero a algo, lo que sea que nosotros hagamos para el Señor, eso nos da satisfacción. Muchos de los que están aquí sirven en ministerio, y posiblemente si tomásemos un tiempo para permitirles que den su experiencia sobre cómo se han sentido al servir a Dios, posiblemente dupliquen, tripliquen el tiempo que yo voy a tener aquí, o cuatripliquen, quién sabe. No estamos para nada dudosos de los resultados que obran en nosotros cuando servimos a Dios, pero lamentablemente a veces no lo hacemos. Dios quiere que trabajemos para Él, pero lamentablemente no lo hacemos. Y posiblemente no lo hacemos porque estamos distraídos. Y esa distracción nos lleva al individualismo. Y ese individualismo nos lleva a una palabra un poquito más fuerte, que es la indiferencia. Nos lleva a ser indiferentes a la obra de Dios. La sociedad, el mundo, el sistema, como que querramos llamarlo, nos está haciendo un llamado contrario al que Dios nos está haciendo. El llamado de la sociedad es: crea renombre, produce bienes. Eso no está mal en sí mismo. Pero cuando hacemos eso como lo más importante de nuestras vidas, entonces pasa de lo que pudo haber sido una bendición a aquello que lamentablemente hay que llamarlo como es, va a ser una maldición. Nosotros tenemos frente a nosotros siempre la decisión de si obrar para Dios o obrar para nosotros. Y yo quisiera cerrar este tiempo con unas 6 preguntas. Esta pregunta es para que podamos reflexionar sobre los caminos y sobre el final de las decisiones que tomemos. Yo pregunto: si hacerte de renombre te hace orgulloso y eso te separa de Dios, ¿vale la pena? Si tener muchas posesiones te hace creer que tienes el control de todo, y la Biblia le llama a eso ser necio, porque verdaderamente no tenemos control de nada, ¿vale la pena? Si por lograr bienestar, si por lograr renombre tú pierdes la salud, ¿vale la pena? Si dejas de disfrutar de tu familia por las mismas razones y eventualmente lo que sabemos que va a pasar, la pierdes, ¿vale la pena? Si por seguir esas prioridades incorrectas perdemos la comunión con nuestros hermanos, comunión que nos hace permanecer en el fuego del Señor, que nos libra de muchas tentaciones, ¿vale la pena? La última es posiblemente la gran pregunta. La última tiene que ver con un verso de la Biblia, y a mí me gusta bastante este verso, porque le ruego a Dios que un día en su misericordia yo pueda lograrlo. Y yo pregunto: si tú pierdes la única oportunidad, la única que tiene el ser humano, de que un día el Señor Jesucristo le diga: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, ¿de verdad vale la pena? Dios bendiga su palabra.